Bien, vamos a iniciar el mensaje. Acompáñeme a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículos del 10 al 28. Yo he llamado este mensaje, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Éxodo capítulo 34, versículo 10. La palabra de nuestro Dios dice así, versículo 10 del capítulo 34. Y él contestó, hablando de Dios: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrantarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de sus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hermano, esta época de diciembre a mí me trae ciertos recuerdos, no sé a usted, pero me trae ciertos recuerdos. Y si bien es cierto, hay recuerdos, ¿qué nos recuerda diciembre a nosotros? Regalos, ¿qué más? Exámenes, comida. Yo siempre me recuerdo, hermanos, en esta época siempre tengo la sensación de que estoy esperando. Y no esperando por los regalos, como cuando uno era bien niño,
sino esperando por la nota final del colegio. Esa sensación de expectativa de, ay, ¿pasé o no pasé? Esa sensación como de espera, de estar allí a la expectativa. Si nosotros nos recordamos nuestro relato en las semanas anteriores, el pueblo de Israel estaba en esta sensación como de espera. Ellos habían violado el pacto al hacer un becerro de oro. Y el Señor, enojado, se había retirado del campamento, ¿se acuerda? Y le había dicho al pueblo, quítense los vestidos para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. Esa es una forma de decir, voy a meditar, quitarse el vestido para que usted, si no estuvo en ese momento, pueda entender, no era desnudarse en sí, sino quedarse con la túnica interior que usaban en una muestra de dolor y de arrepentimiento. Y el Señor le estaba diciendo al pueblo, quiero que muestren su dolor porque yo voy a tomar una decisión de qué hacer con ustedes. Y el Señor perfectamente pudo haberse deshecho de su pueblo. Él le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Los extermino a todos y comienzo contigo. Pero vimos también las semanas anteriores el papel de el mediador de Moisés, como él intercedió por el pueblo, y Dios decide ahora renovar su pacto. Nosotros sabemos el resto del Antiguo Testamento y sabemos que Dios va a permanecer con su pueblo. Pero en este momento le pido que se olvide, es como si usted estuviera leyendo este relato por primera vez y le pido que se recuerde esta sensación como de expectativa. ¿Qué irá a hacer Dios con el pueblo? Por los versículos 10 y 11 del texto que hemos leído, vemos que el Señor lo que decide hacer es renovar su pacto. Dios decide en su gracia y por su misericordia no descartar al pueblo pecador, sino renovar su pacto. Es como la esposa que frente a la infidelidad de su esposo, teniendo la oportunidad de divorciarse de él, en lugar de separarse, dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglar las cosas. Vamos a continuar juntos. La pregunta es, ¿y qué espera Dios del pueblo? El pasaje que tenemos hoy nos muestra qué es lo que Dios espera que haga el pueblo. Y en base a eso también vamos a aprender entonces nosotros qué espera Dios que hagamos nosotros. ¿Qué espera Dios de su pueblo cuando peca? No estoy hablando de los incrédulos, no estoy hablando de las personas que no conocen a Cristo, estoy hablando de su pueblo. ¿Qué espera Dios que haga su pueblo cuando peca? Hoy vamos a estudiarlo y tenemos el mensaje dividido en dos secciones, una que va desde el versículo 12 hasta el versículo 17 y la otra que va desde el versículo 18 hasta el versículo 26. Vamos a ver qué es lo que espera Dios de su pueblo que peca. En primer lugar, la misericordia de Dios, cuando Él la muestra a su pueblo, debe llevarnos a alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado. Usted ha escuchado en Romanos capítulo 6 cuando Pablo está hablándole a la iglesia en Roma y parece que había en Roma algunos cristianos que habían dicho, bueno, si Dios ha derramado su gracia mientras nosotros estábamos en pecado, entonces sigamos pecando para que su gracia siga abundando. En otras palabras, si Dios muestra gracia en medio del pecado, pues hagamos más pecado para que el Señor siga mostrando gracia. ¿Será este el pensamiento correcto? No. Lo que tenemos a continuación, hermanos, no es nada más ni nada menos que una repetición de todas las leyes. Bueno, no todas, pero muchas de ellas. Literalmente, desde el versículo 12 hasta el versículo 26, todos estos mandamientos que vamos a ver, el Señor ya los había dado en otra ocasión.
El Señor ya los había dicho en los capítulos anteriores. Y esto nos muestra algo claramente. Nosotros, quizás cuando un hijo no hace caso o no obedece un mandamiento, tenemos la necesidad de repente de rebajarle un poquito el mandato. De repente fue algo muy drástico para el niño, no lo sabe obedecer, entonces vamos a bajar la barda. En lugar de hacer esto, vas a hacer esto otro que es menor. Nosotros tenemos la sensación o tenemos la tentación de rebajar las reglas para tratar de que los demás se amolden a ellas. Citamos a las 7 de la noche, pero no llegan a las 7, llegan a las 7:15, 7. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces comencemos a las 7:30. Rebajamos las reglas. ¿Sabe lo que hace el Señor? No las rebaja. Dios no tiene en negociación su santa ley. La repetición de todos los mandamientos acá nos muestra que Dios no está negociando con su ley. Es la barda a la altura que Dios la ha puesto y de allí Él no está dispuesto a rebajarla. No es como algunos piensan y dicen, es que Dios entenderá, yo soy así, tengo este problema. Yo soy una persona violenta de carácter. El Señor entenderá esos arranques de ira que tengo. Yo soy una persona que soy mentirosa. Dios entenderá entonces esas mentiritas cuando las digo. Tratamos de hacer que Dios baje la barda al nivel que nosotros queremos. Eso, hermanos, es imposible. Dios no está negociando con nosotros su palabra. Su palabra, su ley es eterna. Y Dios le da nuevamente sus mandamientos a su pueblo. Los primeros mandamientos que tenemos tienen que ver con el alejarse del pecado. Ahora, si nos damos cuenta y si hacemos una lectura un poquito más cuidadosa, nos vamos a encontrar que el Señor en sí mismo no está esperando que el pueblo se aparte del pecado. Y eso no quiere decir que Dios está esperando que su pueblo peque, no. Es que no quiere solamente que se aparte del pecado, sino que se aparte de la fuente del pecado. De todo aquello que pueda traer pecado a su vida. Mira el versículo 12. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. ¿De cuál tierra? De Canaán. Son los cananeos, el heveo, el fereceo, el heveo, el jebuseo que teníamos en el versículo anterior. Guárdate de hacer alianza con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que evitar hacer alianza con estos hombres. Porque eran idólatras. Y el asunto es que estas personas iban a influenciar en el pueblo y los iban a llevar por un camino incorrecto. Dios no le está simplemente diciéndole al pueblo, guárdate de la idolatría. Le está diciendo, guárdate de hacer alianzas con aquellos que te puedan llevar a ser idólatra. ¿Lo ve? No es solamente pedir que no hagan el pecado, es pedir que no hagan o no lleguen hasta el punto, hasta la misma fuente del pecado. El corte es con la fuente misma del pecado. Lo mismo nos dice el versículo 15, mira. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, y ahí está la razón, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás sus sacrificios. Ahí está el hombre en idolatría, está adorando a otros dioses. Acá la palabra fornicar en pos de sus dioses tiene un doble significado. Tiene un significado literal, porque literalmente los dioses de estas tierras, el culto que la gente le hacía a sus dioses,
era con prostitutas sagradas. En otras palabras, había relaciones sexuales de por medio en medio del culto de adoración a esos dioses. Entonces había una forma literal de decir que los hijos de Israel van a fornicar tras esos dioses. Pero también es una forma figurada. Sabemos que la relación que tiene Dios con su pueblo es como el del esposo con la esposa. ¿La esposa para quién tiene que guardarse? Para el esposo. Y obviamente el esposo para la esposa. Obviamente el esposo lo tiene el papel el Señor, y la esposa, ¿quién tiene el papel? En este momento, la iglesia es en el Nuevo Testamento, acá, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que serle fiel al Señor de la misma manera que una esposa debe ser fiel a su esposo. Y para que usted no me diga, pastor, pero el esposo también tiene que ser fiel, le estamos dándolo por supuesto. Claro que sí, solamente que no se está mencionando porque es imposible que el Señor sea infiel a su pueblo en ese sentido. Pero el pueblo sí puede ser infiel con su Dios. Por eso el Señor le recuerda en el capítulo 14 que Él es un Dios celoso. Celoso. En otras palabras, el Señor no está dispuesto a compartir su pueblo con nadie ni con nada. Otra de las cosas que el Señor manda es a quitar las imágenes. Mira el versículo 13. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Versículo 17. No te harás dioses de fundición. En otras palabras, nuevamente está diciendo, no solamente basta no ser idólatra. Tienes que llegar a la raíz. ¿Dónde está la raíz de todo esto? En que, o consienten que hayan imágenes en la tierra. Cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, la tierra de Canaán estaba habitada, estaban todos estos moradores y ellos tenían sus estatuas de los dioses. ¿Y qué tenían que hacer con esas estatuas? Es que está bonita, dejémosla por ahí. No vaya a ser que mejor nos aliamos, me someto tanto a Dios como a Cera. Por si alguno me falla, el otro. Como en una caricatura estaba viendo un personaje que clamaba por ayuda y decía, Jesús, Buda, Alá, ayúdenme. En otras palabras, si no funciona uno, que me funcione el otro. No, acá el asunto es, tú no puedes confiar en nadie más que en el Señor. Todas las imágenes que tienen los pobladores, ¿qué hay que hacer? Romperlas, derribarlas. Incluso en el versículo 17 nos dice que el pueblo no tenía que volver a hacer una imagen. Dios les está recordando el mandamiento. Entonces lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros no solamente identifiquemos el pecado que nosotros tenemos, sino que identifiquemos cuál es la fuente de ese pecado. Si tu problema, por ejemplo, es el chisme, y te das cuenta que en un ratito ya estás hablando de otras personas, tienes que identificar no solamente el problema, sino dónde está la fuente. Es cuando nos reunimos ahí en el grupito. Pues hermano, entonces, ¿qué tienes que hacer? Deja de reunirte entonces con ese grupito. Si lo que está causando en ti es caída, es tropiezo, aléjate de ese grupo. Es que son mis amigos. Si fueran tus amigos, estarían peleando con el pecado. Pero si se entregan tan fácilmente al pecado, no son verdaderos amigos. Y esto a los jóvenes especialmente se los digo. Que ustedes jovencitos están comenzando a vivir, todavía no tienen la experiencia, aunque los adultos también fallamos en esto. Pero a veces nosotros creemos que amigos es todo aquel que nos sonríe, amigo es todo aquel que de alguna manera es bueno conmigo. No, todo aquel que te quiera llevar hacia el pecado no es tu amigo. Aléjate
aléjate de ellos. Quizá el problema tuyo tiene que ver con el área sexual. Y tú ya te has dado cuenta que eres especialmente proclive a caer cuando estás a ciertas horas en la televisión o en la computadora o entras a ciertos sitios. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? No, es que yo le pido perdón a Dios cada vez que peco. No es suficiente, hermano, porque no se trata de jugar con el pecado. Se trata que el pecado hay que cortarlo ¿de dónde? De raíz. Anda a la fuente misma del pecado y córtala. No, pastor, pero es que eso es Antiguo Testamento. Dios era muy drástico entonces. Te recuerdo que nuestro Señor Jesucristo dijo que si tu mano te era ocasión de caer, negocia con ella. No, ¿qué dijo? Córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Por favor, no vaya a venir el próximo domingo algún tuerto o manco. No es en un sentido literal, sino lo que quiere subrayar esto es la radicalidad con la cual debemos actuar. No podemos jugar con el pecado. Este año, hermanos, que vamos a comenzar, siempre son muy populares hacer estas promesas de año nuevo, ¿no? Este año yo me propongo, y en lo personal, muchas veces, pues, en lo personal yo las he utilizado incluso para meditar sobre mi vida cristiana y decir, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, y eso es bueno. Pero si tú vas a tratar con el pecado en tu vida, no te quedes solamente con el pecado. Llega hasta la raíz del pecado. Por eso es que, hermanos, a nosotros nos toca orar y meditar muy bien en nuestros caminos. Cuando tú estés en tus tiempos de oración, pídele a Dios que mire en tu corazón y te ayude a encontrar cuál es la razón, cuál es la fuente de ese pecado. ¿Qué es lo que sucede contigo? Y ponte a analizar, cuando has pecado, ¿qué es lo que ha venido antes de? Pastor, es que todos mis males es por mi esposa. Ella es la que me saca de quicio. No, la razón no es otra persona. La razón no es otra persona. Así tú tengas un gorila por esposo, la razón no es otra persona. Ya ves, Señor, es que si mi hijo se portara bien, es que si mi jefe fuera mejor. No, hermano, déjame decirte, la razón siempre va a estar en tu corazón. Hay algo en tu corazón que necesita ser derribado. Y tú necesitas la sabiduría divina para poder encontrarlo. Pero una vez que lo encuentres, no dejes con vida. Derríbalo. Derríbalo. Algunas cosas van a ser más fáciles de derribar que otras. Otras nos van a doler. Pero es que recuerda esto, alguien escribió una frase que me encantó mucho. Alguien dijo, o matas el pecado o el pecado te mata a ti. Uno de los dos va a morir y uno de los dos va a vivir. Tienes que escoger quién quieres ser tú, el que el pecado mate o el que mata al pecado. Por eso, hermanos, es que tenemos que ser radicales en cuanto a nuestra posición. Basta de tibiezas, basta de andar con un pie en un lado y con el otro pie en el otro lado. Hermanos, nuestro Dios no merece tal tipo de vida. No podemos seguir siendo cristianos mediocres. De verdad, si vamos a comenzar un nuevo año, comencémoslo bien entonces. Dios, cuando nos perdona, porque cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, ¿cierto? Tenemos promesas que cuando un cristiano le pide perdón a Dios, el Señor le perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero juntamente con su perdón,
¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que te alejes del pecado. Y ese alejarse no es solamente cortar con el pecado, es romper la fuente del pecado. Pero en segundo lugar, Dios espera que cuando Él muestra su misericordia, nos acerquemos a Él. Y eso es lo que tenemos en los versículos del 18 al 26, perdón. Tenemos una colección de versículos acá y casi todos tienen relación con fiestas al Señor. Mira el versículo 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. ¿Qué era lo que el Señor quería que recordaran con la fiesta de los panes sin levadura? ¿Y por qué es importante la salida de Egipto? Su rescate. Ellos tenían que recordar que antiguamente habían sido esclavos, que no eran libres para poder adorar a Dios, pero ahora el pueblo tiene que recordar. Hermano, si hay algo que es importante para vivir el cristianismo es recordar. Diga conmigo, recordar. Recordar es muy importante. Si nosotros vamos a las páginas del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar constantemente que el Señor quiere que su pueblo recuerde. El día que tu hijo pregunte, ¿y qué es esto? Le dirás, el Señor nos hizo, el Señor nos sacó de Egipto. ¿Sabe, hermano? Nosotros, si queremos vivir una vida cerca de Dios, tenemos que recordarnos constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Los primeros años de cristianismo, ese recuerdo está muy a flor de piel, muy cerca de la cabeza, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos derramado lágrimas pensando en lo que el Señor ha hecho por nosotros? Cómo nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trajo a la libertad. ¿A usted le ha pasado, hermanos? Pero conforme va pasando el tiempo, ¿no comienza ese recuerdo como a ser más frío? A tal punto que a veces hasta ni nos acordamos de. Se va como empolvando, el corazón se va haciendo como un callo, donde ya no hay la misma sensibilidad, donde tú recuerdas lo que el Señor hizo por ti en épocas pasadas y ya no causa nada eso en tu corazón. ¿Sabe lo que tienes que hacer? Recordar. Recuerda de dónde te sacó Dios. Lo que el Señor le decía a una de las 7 iglesias en Apocalipsis. Recuerda. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Recuerda. Nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Dios es nuestro libertador. Él sacó al pueblo de Egipto, liberándolos, y Él nos sacó a nosotros y nos ha liberado. En los versículos 19 y 20 tenemos la consagración de los primogénitos, ya sea de las vacas, de las ovejas, pero principalmente al final del versículo 20, el primogénito de todos tus hijos, lo vas a redimir, lo vas a consagrar a mí. ¿Por qué el Señor pidió que se consagraran los primogénitos? ¿Quiénes son los primogénitos? Son los hijos mayores. Es el hijo mayor. ¿Ok? ¿Por qué se tenía que consagrar? ¿Dónde encontramos la primera vez los primogénitos en el relato de Éxodo? A ver, desempolvemos. En los primeros capítulos, pero ¿en qué situación específica? Exactamente, durante la 10ª plaga. Durante la 10ª plaga, ¿quiénes tenían que morir? Todos los primogénitos, los israelitas también. No era una plaga solamente para los egipcios, era una plaga para todos.
¿Qué fue lo único que evitó que los primogénitos de los israelitas murieran? Ese sacrificio del cordero, que fueron cubiertos, puestos bajo este pacto. Y es que esto nos recuerda la primogenitura, que está bajo el pacto del Señor, que son el pueblo de Dios. Los egipcios murieron porque ellos no eran pueblo. Los israelitas vivieron porque ellos sí eran el pueblo de Dios. Hermano, ¿tú te recuerdas a ti mismo que eres pueblo de Dios? Mira, ahí cuando estás con tus amigos y están contando chistes subidos de tono, ¿te recuerdas a ti mismo que eres pueblo de Dios? Ahí cuando tienes la oportunidad de llevarte algo de la oficina sin que nadie te vea, ¿te recuerdas que eres pueblo de Dios? Ahí cuando el de las papas te entrega el vuelto mal y te está dando 5 soles de más, ¿te recuerdas a ti mismo que eres pueblo de Dios? Eres primogénito. Estás separado para el Señor. Estamos separados para el Señor. Y es lo que el Señor quiere que nos recordemos. Ya entonces hemos visto que Dios quiere que nos recordemos que Él nos ha liberado, que Él nos ha consagrado a Él en la primogenitura. Y ahora mira el versículo 21. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, irás a la playa. Parece que algunos leen así. Yo ahora estaba meditando en algo. Obviamente, terminamos de leer el texto y luego hablo. Descansarás. ¿Aun cuando? En la arada. ¿Sabe lo que es la arada? Cuando la tierra se está preparando para la siembra, perdón. ¿Y cuándo más? Y en la siega. ¿Cuándo es la siega? Cuando se recogen los frutos. Pudiéramos decir, obviamente, nosotros no vivimos en un entorno de campo, pero la siembra y la cosecha es la época más ocupada del año para los que viven de la siembra y la siega. Obviamente, hermano, no sé cuántos han tenido la oportunidad acá de sembrar y de segar. Yo sé que la mamá de Betty, Angélica, Gerson. Yo no he tenido la oportunidad directa, pero sí teníamos un jardín en mi casa que teníamos que cuidar. Las plantas son hermosas, hermanos, son bellas, pero qué trabajo que dan. Son bien trabajosas, y eso que el jardín de mi casa era pequeño, pero a veces nos llevaba, y tras de eso con el sol encima, y nos llevaba buen rato trabajando. Ahora imagínate, el jardín, ¿para qué existe? El jardín de mi casa era por puro lujo. Si estaba el jardín o el jardín se moría, a final de cuentas no afectaba mi vida en sí mismo. No era que si se moría el jardín yo ya no tenía que comer, porque nada más eran flores y cosas así bonitas. Pero si tú lo que estás sembrando allí es tu propio alimento, lo que tú vas a comer el día de mañana, a ti te va a interesar mucho asegurarte tu futuro, ¿sí o no? Por eso es que el Señor, previendo, estos algún día me van a decir, mañana es día del Señor, pero tengo mucho que hacer, porque tengo que sembrar, porque tengo que cosechar. Voy a dejar de lado el día del Señor para poder asegurarme yo mi comida y mi bebida. No, dice el Señor. Aunque sea temporada de siega o de siembra, ¿qué tienes que hacer el día del Señor? Descansar. ¿Sabes lo que necesitas para poder cumplir este mandamiento? Confianza en Dios. Hermano, qué fácil es leerlo. Qué difícil es cumplirlo. Sí, pastor, yo sé que hoy es domingo. Mira que me estaba listando para venir a la iglesia. Pero es que me acordé de que tengo unos trabajos pendientes y los tengo que sacar.
Señor, pastor, yo de verdad que quería ir a la iglesia, pero es que mi hijo tiene muchas cosas que hacer y pues hay que ayudarle. Es que, y vamos poniendo, y vamos poniendo, y vamos poniendo excusas. No, hermanos, lo que el Señor nos quiere recordar acá es que Él tiene la prioridad sobre todas las cosas. Aún antes que tu comida y aún antes que tu vestido, ¿quién está? No me asusten. Fue un silencio muy incómodo. Antes de tu comida y antes de que tu vestido, ¿quién está? ¿No dice el Señor que no nos afanemos por el día de mañana, qué hemos de comer, qué hemos de vestir? Porque el Señor es el que suple esas cosas. No nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, comida y bebida, vestido, las cosas básicas, ¿cómo van a ser? Añadidas. Dios quiere que confiemos en Él. Aún me puse a pensar, hermanos. Pastor, es que ya comenzó el verano y usted sabe que la playa es infaltable. Muy bien, me alegra mucho que vayas a la playa. Saca un día de tu trabajo y anda a la playa. No, pastor, no se puede. El trabajo es intocable, pero el día del Señor sí. Ese sí se puede tocar. Ese sí puedo faltar. Por ese, no importa lo que tenga que hacer, si tengo que pintar la casa, tengo que ir a comprar, no importa. El domingo sí lo puedo tocar cuanto quiera. Pero día de trabajo, no. ¿No será que eso nos está indicando que nuestro Dios es el dinero? Que estamos más dispuestos a sacrificar el día del Señor antes de sacrificar un día de remuneración. ¿Quién es nuestro Dios entonces? Porque Dios quiere que su pueblo confíe en su Dios. Mira el versículo 22. También celebrará la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, la de la siega de la cosecha, a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Mira lo que el Señor está diciendo. ¿Cuántas veces tenían que ir a ellos a Israel? Ahora, hágase de cuentas que no, imaginémonos que Jerusalén fuera Lima. Sería muy fácil que usted vaya a Lima viviendo en Lima. Pero la gran mayoría de la gente no vivía en Lima. No es como Perú, que la mitad de la población está metida acá. La mayoría de la gente vivía fuera. Ahora, Dios está diciendo, 3 veces al año todo varón tiene que ir a Lima. Haciendo el equivalente, ¿no? Pregunto, ahora para fiestas usualmente la gente viaja mucho. ¿Cuánto tiempo toma un viaje de provincias a Lima? En avión 1 hora, en bus. Y en el peor de los casos, desde las fronteras son como 22, 24 horas, ¿cierto? Más o menos. ¿Cuánto tiempo se quedan? 3 días, 5 días, 1 semana, 15 días. Y luego se regresan y otra vez todo el trayecto de regreso. Todo ese tiempo que la gente ha dejado su territorio, hoy tenemos títulos de propiedad, pero ellos no tenían títulos de propiedad. Es más, recuerde que los cananeos no habían sido exterminados completamente. Todavía entre ellos van a haber gente cananea. Y quizás alguno de ellos haya pensado, no, yo no voy a ir a Jerusalén este año, porque ese vecino está que me codicia mi tierra. Y si yo me voy, no se iba a venir en avión en 1 hora. No se iba a venir en bus en 24 horas. Eran días de viaje. Días de viaje. En todos esos días la persona iba a ir comiéndose las uñas diciendo, ¿y si regreso y ya no tengo tierra?
Si ya se agarraron mi territorio, si ya me dejaron sin nada, no, mejor entonces no subo. No voy a ir a Jerusalén este año. No, ¿sabe lo que dice el Señor? Yo voy a ser el que te voy a proteger. Mira el versículo 24. Porque yo arrojaré, dice el Señor, arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. En lugar de quitarme tierras, ¿qué va a hacer el Señor? Va a hacerlo más grande. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Ahora, el único detalle es que para comprobar esto, tenías que viajar. Exactamente, es un paso al vacío. Pero tú estás confiando en la palabra de Dios. Tú estás confiando en lo que el Señor ha dicho. ¿Cuántas veces tenemos temores de hacer cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos y tenemos temor? Señor, ¿dejo de trabajar un domingo? ¿Y con qué como? Señor, ¿dejo de hacer mis cosas por ir a servir a la iglesia? ¿Y qué hago? No, el Señor nos dice que confiemos en Él. Tenemos que confiar en Él. Él es nuestro protector. Y mira los versículos 25 y 26. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. No se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ya habíamos visto ese mandamiento tan raro. Prohibido hacer cabrito en leche. Prohibido. Todo ese conjunto de reglas un poco raras. ¿Por qué yo no puedo ofrecer algo leudado? ¿Por qué no puedo dejar el pavo? ¿Hasta cuándo nos ha durado? 1 hora. Pastor, nos sentamos a comer a las 12, para la 1 de la mañana ya estaba limpio. Usualmente nos queda un recalentadito para el día siguiente, ¿no? Y ahora para el 31 usualmente también va a ser así. En la Pascua no se podía hacer eso. Todo lo que sobraba de la Pascua, ¿sabe lo que había que hacer? Quemarlo. Quemarlo. Exactamente, ni el perro se lo podía comer. Quemarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que llevar primicias a la casa del Señor? ¿Y por qué? Y peor aún, ¿por qué no me puedo comer un cabrito en leche? La respuesta sencilla a esto sería, porque así lo dijo el Señor. En otras palabras, a pesar de que para nosotros nos parezcan reglas y normas raras, era lo que el Señor estaba pidiendo. Y todo lo que el Señor pide para su adoración tiene que ser hecho tal cual. Tiene que ser hecho tal cual. Yo no puedo adorar a Dios como a mí me parece. Por eso es que, hermanos, Dios no solamente quiere que nos apartemos del pecado, quiere que nos acerquemos a Él, pero en los términos de Dios. Para yo acercarme a Dios necesito recordar mucho. Necesito recordarme que Él es mi libertador. Necesito recordarme que Él soy suyo, Él es mi dueño. Yo soy el primogénito consagrado. Necesito recordarme que Él me va a proveer de todo lo que es necesario. No es mi trabajo, no son mis bienes, no es mi capacidad. Es Dios el que me lo va a dar. Tengo que recordarme que Él es el que va a protegerme en mi paso a paso. Tengo que entregarle a Dios mis temores. Y tengo que adorarle como Él me pide que le adore. De nada serviría separarnos del pecado sin acercarnos a Dios. Para dejar el pecado necesitamos, para dejar un pecado en particular, ¿necesitamos a Dios?
Déjame decirte que yo conozco un montón de gente que ha salido de drogas, alcohol y no son cristianos. ¿O no? Ahora pregunto, dejando una persona un pecado en particular, ¿ya puede entrar al cielo? Definitivamente no. Dejar un pecado no es garantía de nada. Si no hay un acercamiento a Dios, el fruto de la conversión no es abandonar el pecado, es parte del fruto, sí, pero el fruto de la conversión, ¿sabe cuál es? Que te acercas a Dios, que vas a vivir junto a Él. Ahora, hermano, regresando a lo que hablamos al principio, vemos entonces que Dios no ha rebajado el nivel de la ley. Dios no dijo, uy, la ley que les di creo que fue muy grande, voy a rebajárselas. No, Dios no rebaja la medida y sigue teniéndola a la misma altura. ¿Y sabe lo que va a suceder con el pueblo de Israel? Con respecto a la ley, no la va a cumplir. Durante el desierto, el pueblo se va a rebelar contra Dios. Cuando entren a la tierra prometida, el pueblo se va a rebelar contra Dios. En la época de los jueces, el pueblo se va a rebelar contra Dios. En la época de los reyes, el pueblo se va a rebelar contra Dios. Hasta que llegue el punto en que la paciencia de Dios se agote y va a mandar a exterminar a gran parte de la población. Otra parte va a salir cautiva a Babilonia en el juicio del Señor. Pero el Señor va a guardar un remanente con el cual va a volver a comenzar. El Señor no va a poner en negociación su ley. El Señor va a exigir lo mismo. El pueblo va a ser incapaz de cumplirlo. Y alguno dirá, y si Dios sabe que no podemos cumplir, ¿para qué nos da las leyes? Dios en sí no da su ley para que la cumplamos, aunque eso suena raro, espérenme ahí un ratito. ¿Sabes cuál es el objetivo real de la ley? Exactamente, enseñarte que tú no puedes. El otro día estaba hablando con un niño y yo le decía, ¿tú has cumplido los 10 mandamientos? Sí, yo siempre. ¿Alguna vez has mentido? No, nunca he mentido. Ya me estás diciendo una mentira, dicho sea de paso. Los 10 mandamientos, los mandamientos del Señor están dados para humillarnos. Los mandamientos del Señor están dados para mostrarnos a nosotros que en nosotros no habita el bien, como diría Pablo. Habita el mal. ¿Y cómo sé que en mí habita el mal? Porque violó la ley. Porque en lugar de adorar al único Dios verdadero, mi adoración va tras otras cosas. Los bienes materiales, la gloria de este mundo, otras cosas. Yo tengo que darme cuenta de que yo no soy bueno. Si esta viga representara la ley de Dios, todos nosotros nos quedamos incapaces de alcanzarla. Y Dios no va a bajar la viga para que nos sea más fácil. Pero ¿sabe lo que sí va a hacer Dios? Dios, con aquel que reconoce su pecado, en lugar de bajar la viga, lo va a levantar para que pueda hacerlo. En Cristo Jesús, nosotros podemos llegar a ser justos, llegar a la altura de lo que Dios quiere que nosotros seamos. No porque seamos buenos en nosotros mismos, sino porque Él paga por nuestros pecados de tal manera que nosotros ya no tenemos culpa de ellos. Y mejor aún, nos da su Espíritu Santo para que nosotros anhelemos cumplir con sus mandamientos. El pueblo de Israel nunca lo pudo hacer. Pero escucha lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 33.
Pero este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré el Dios, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nuestro episodio termina Moisés escribiendo las tablas, versículo 27 y 28. ¿Dónde las escribió Moisés o dónde las recibió? En Monte Sinaí. ¿Y sobre qué se escribieron? Sobre tablas de piedra. Esa ley estaba fuera de. El nuevo pacto Dios lo escribiría ¿dónde? En las tablas del corazón. Dios nos va a dar la capacidad para que nosotros cumplamos su ley. Nos toca a nosotros aprender a depender de Dios. Nos toca a nosotros, hermanos, humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo no puedo, mira cuántas veces he fracasado este año. Mira cuántas veces he tratado y no he podido. Necesito que tú me ayudes. No se trata simplemente de decir, bueno, no puedo cambiar, Dios entenderá. No. Se trata de humillarse ante Dios y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí lo puedes. No alcanzo la ley, Señor, está muy alta. Necesito que me levantes para que yo sí alcance. Ninguno de nosotros puede, pero con Cristo sí se puede. En Él es que podemos serle obedientes y en Él podemos cumplir la ley de Dios. Que este año que comienza, hermanos, entonces identifica los pecados, pero anda hasta la raíz y córtalos. También recuerda todos los favores que el Señor ha hecho por ti y manténlos siempre en tu mente. Cada día recuérdate a ti mismo lo que el Señor ha hecho por ti. Y recuerda que tú ya no tienes la ley escrita en unas tablas de piedra, sino en las tablas de tu corazón, y el Señor te dará la gracia para poder obedecerle. Y cuando aún así tropieces, podrás venir delante de Él y en arrepentimiento pedirle perdón, y el Señor te levantará. Nos esforzaremos por ser mejores cristianos este año, por vivir para el Señor en este año. Amén.